tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo como cada semana. Y bueno, hoy que es domingo, pues estamos aquí para compartir esta transmisión en vivo, como lo hacemos cada domingo a las 7 de la noche, o por lo menos lo intentamos hacer según las posibilidades. Y bueno, pues como siempre damos unos segundos, unos minutos, mientras yo esperamos pues mientras se unan un poco más de personas. Y pues han sido semanas sin duda bastante llenas de actividades en todos los sentidos. Aprovechamos este espacio para externar nuestros más sinceros abrazos solidarios y lucha combativa con las hermanas y los hermanos de todos estos lugares, específicamente en América Latina, que están pues levantándose y haciendo notar su voz en contra de las injusticias de un sistema opresor, cada vez más devorador, que está abiertamente en contra de la vida y en contra de los pueblos, en contra de la vida buena, que simplemente le interesa el mayor consumo, dominio y el control de los territorios para usarlos como mecanismo extractivista, subiendo precios, creándonos necesidades. Y bueno, esos sin duda serían buenos temas para otros videos, pero quisiera pues solidarizarnos con las hermanas y hermanos de Chile, Haití, semanas pasadas en Ecuador, y bueno, todos estos espacios, ¿no? que han estado sufriendo de distintos modos, pero pues estamos en solidaridad con la lucha combativa, con la resistencia también de ámbitos de no violencia para cambiar estructuras o para liberarnos de estructuras de opresión y encadenamiento. Y bueno, pues ya nos animamos a iniciar con el tema de hoy. La verdad es que estuve durante el día pensando distintas alternativas. Hubo algunas personas, amigas y amigos, que en el video anterior se quedaron picados con el tema de la diferencia entre la espiritualidad, la mística, la cuestión de índole más quizás terapéutica, psicológica y el ámbito de la filosofía. Y bueno, quisiera en otro momento dejar el tema o digamos profundizar en este tema en otro momento, que aunque iba a ser el tema de hoy, lo cierto es que me quiero centrar en un tema o para platicarles sobre un aspecto que he tenido como presente durante todo el día desde la oración que hice en la mañana y como parte, digamos, de la dinámica misma de la vida de oración, pues intento tener pues, mis espacios de silencio y de soledad. Y bueno, en el caso de hoy en la mañana, leí el Evangelio que corresponde al día de hoy, según el calendario, y casi, pues es la primera vez que compartiré una reflexión en vivo sobre el tema de una oración, pero sí me movió y sí me despertó, digamos, muchas reflexiones que quisiera, pues, compartir con ustedes. Y bueno, para eso tengo que buscar el Evangelio en cuestión. Ahorita les digo exactamente la cita, es del Evangelio de San Lucas, del capítulo 18, versículos del 1 al 8. Se los voy a leer y voy a comentar lo que despertó en mí, las reflexiones que despertó en mí este Evangelio. El Evangelio dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer.
Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, no les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, sin duda este evangelio puede ser interpretado de muchísimas formas. Obviamente tiene lo que llamaríamos nosotros un trasfondo de índole escatológico, ¿no? Es decir, está hablando del final de los tiempos. Sin embargo, a mí me ayuda o me gusta interpretar, o últimamente ha sido como lo que el corazón y el espíritu me ha ido moviendo más, desde el ámbito también de la oración. Lo que les voy a platicar es las luces que me dio leer este evangelio en la clave de la propia oración o de la meditación. Y es que en esta parábola pareciera que se nos está invitando a orar sin cesar, a orar sin desfallecer, es decir, a orar todo el tiempo, a estar en este estado que en la espiritualidad ignaciana se le llama contemplativos en la acción, pero que en todas las tradiciones tiene también sus correlatos, que es básicamente superar la división entre la vida activa y la vida contemplativa, una división que ha hecho daño a la historia de la espiritualidad por muchísimos motivos, porque esto ha devenido en una idea transgiversada de que entonces la vida que se dedica solamente a orar y estar encerrados rezando es superior a la vida de la acción, a la vida que camina con los pueblos, a la vida pues, activa, ¿no? Sin embargo, esto sin duda es erróneo desde el punto de vista de las tradiciones espirituales, porque vemos que siempre, tarde o temprano, los propios procesos espirituales van a ir decantándose en una unificación entre la vida activa y la vida contemplativa. Esto no significa que no haya espacios tanto dedicados exclusivamente al ámbito de la contemplación, soledad y silencio, y que tampoco implica que se dejen los ámbitos más dedicados a la cuestión de la acción, a la vida cotidiana, ¿no? Teresa de Jesús va a decir, hasta en los pucheros anda Dios. Pucheros es decir, como estas sopas, ¿no? Que se hacían o que se siguen haciendo. Sin embargo, lo que les acabo de leer de este evangelio al final, es decir, nos invita a estar como tratando de conectarnos, de entrar en oración constantemente y sin desfallecer. Y sin embargo, la pregunta final que a mí me sacude, que es cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Como les digo, si lo leemos en la clave, digamos, como más obvia de interpretación, que es esta que habla pues de la segunda venida de Cristo y que si viene va a encontrar la fe y que normalmente pues esto se interpreta como si va a haber fe entendida más como creencia en el dogma o creencia pues en la doctrina o en la ley, y si todos van a estar bautizados y demás. Voy a dejar esa interpretación de lado porque me invita muchísimo más a saborear y a preguntarme si me está hablando de la oración, entonces la última pregunta también tiene que estar referida a la oración. Entonces, si en el Evangelio al principio nos está invitando a orar sin desfallecer, es decir, como esta parte de que nos toca a nosotros y a nosotras poner todas las condiciones de posibilidad para el encuentro con Dios, que al final eso es lo que nos toca a nosotras hacer en la oración,
porque la oración pareciera que es más bien como quitar todos estos estorbos, tanto mentales como físicos, espirituales, para estar cada vez más abiertos al encuentro con ese misterio con mayúscula. Sin embargo, también es cierto que muchas veces hacemos tanto en la oración, menos estar disponibles para el encuentro. Entonces, esta última pregunta que hace Jesús en el Evangelio de cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? A mí lo que me invita a pensar es como decir, si yo estoy tratando de orar sin desfallecer, pidiendo, ansiando, deseando el encuentro con Dios, cuando este misterio se me haga manifiesto, ¿realmente yo estaré disponible para recibirle? Fe, aquí yo la estoy entendiendo precisamente como la condición de disponibilidad total, absoluta del corazón de la persona. Esto es, digamos, una invitación a resignificar la palabra fe, que normalmente ha significado como una especie de creencia, entonces tengo fe en esto o tengo fe en aquello, es como una noción de crees que Dios existe o que Dios no existe, como si fuera una cuestión de las ideas. Y aquí les invito sobre todo a leer un pequeño texto que creo que es muy revelador, y porque como saben, estos videos, este blog es esta combinación entre la filosofía, la espiritualidad, la mística, la política. Hay un texto buenísimo de Ortega y Gasset, filósofo español, José Ortega y Gasset, que se llama Ideas y Creencias, donde nos ayuda a distinguir lo que es una idea de lo que es una creencia, ¿no? Una idea es aquello que nosotros podemos tener, y yo puedo decir, yo tengo la idea de que existe, no sé, de que existe una tortuga que vuela, ¿no? Estoy pensando en voz alta cualquier cosa, pero realmente no creemos que haya una tortuga que vuela, ¿no? Si realmente creyéramos que existe una tortuga que vuela, lo daríamos por sentado, ¿no? Es por decirles algo, nosotros no tenemos la idea de que el sol nace mañana, tenemos la creencia de que el sol nace mañana. Si tuviéramos meramente la idea, podríamos dudar de ella, pero la creencia es algo que nos atraviesa. En cambio, la fe ni es idea ni es creencia. La fe es más bien una actitud fundamental, un modo de estar en el mundo, un modo de estar ante la realidad, que tiene que ver con la apertura absoluta y radical hacia el misterio que nos atraviesa, que somos, que nos habita, pero que también nos excede en tanto que nos precede y nos va, digamos, es prius y es plus, es antes y es más. Somos nosotros y sin embargo no lo agotamos. El misterio es nosotros y sin embargo tampoco nos agota. Es ese ser, ese juego entre la inmanencia y la trascendencia que se da en la propia vida espiritual. Y entonces rescato todas estas reflexiones para abordar el tema de la fe, ya no desde una cuestión de la mera idea o la mera creencia, sino como una actitud fundamental. Entonces, creo yo o me siento invitado a entender este pasaje del Evangelio donde rescata esta noción clásica, ¿no? De que en otros evangelios lo va a Jesús a abordar como, bueno, ustedes no desfallezcan en su oración, porque en la insistencia, en el pedir, se les va a abrir la puerta tarde o temprano. Entonces no desesperen y no se desanimen en la vida de la oración. Querer entrar en contacto con Dios implica de nuestra parte muchísimo esfuerzo en el no esfuerzo, muchísima inversión de tiempo para ser libre de la idea de que somos dueños y dueñas de nuestro tiempo. Implica quizás muchísimas horas de silencio, de soledad, sentados tratando de conectar con nuestra respiración, recitando algún mantra, alguna jaculatoria, leyendo algún pasaje bíblico, como el caso que ahora les comparto que hice en la mañana, la práctica espiritual que cada quien tenga, ¿no? Pero digamos que todo ese tiempo que una persona
está constantemente sentado y sentada en la práctica de la oración, a mí lo que me sacudió leyendo este pasaje en la mañana fue, y bueno, y todo ese tiempo que tú dedicas en la meditación, todo este tiempo que tú dedicas activamente a la oración, todo este tiempo que tú dedicas yendo al templo o yendo al kirtan o yendo a la sinagoga, yendo a la mezquita o yendo a cualquiera que sea tu tradición, inclusive una tradición secular, la filosófica, este tiempo que uno dedica caminando, escribiendo, leyendo, tratando de aprender, que es lo que nos recalca, nunca se rindan en su práctica espiritual. Sin embargo, está como esta pregunta que interpela, ¿van a tener fe cuando el misterio con mayúscula se les manifieste? ¿Van a tener esta actitud de disponibilidad, más allá de esta idea de que nosotras y nosotros somos los que vamos al encuentro? ¿Vamos a estar abiertos el corazón para realmente recibir el don amoroso del misterio que quiere entrar en relación de comunión con nosotras y con nosotros? Esa pregunta a mí en lo personal me sacude mucho, porque no sé ustedes, y creo que es una de las grandes retos, porque también es de los grandes peligros de la vida espiritual, es caer en la ilusión de que del mérito espiritual. Y esto ya lo hemos abordado en otros videos. Es caer en la vida espiritual, como lo abordamos desde un principio, también se ha neoliberalizado. El neoliberalismo ha entrado con todo el mecanismo del mercado y del mérito, y yo trabajo tantas horas, por lo tanto merezco tanto salario. Y entonces trasladamos esta noción del mérito a la espiritualidad. Y entonces creemos que porque yo me he sentado tantas horas a meditar, me tengo que iluminar. Creemos que porque yo me siento tantas horas a hacer oración, Dios se tiene que manifestar. Falso. La iluminación, la epifanía, la revelación, la manifestación del misterio es siempre desde la gratuidad. Y todo el trabajo espiritual no es otra cosa más que el enorme esfuerzo para ser cada vez más disponibles. Es como si, y aquí les voy a poner una metáfora que no es mía, sino que es de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz habla de la vidriera, que es un vidrio, ¿no? Entonces pareciera que el sol, que sería la representación del misterio con mayúscula, la divinidad, la budeidad, como ustedes le quieran llamar, el amor con mayúscula, el universo cósmico, el sol siempre se da. O sea, el sol no se levanta un día y dice, pues hoy sí voy a iluminar. O no se despierta y dice, hoy sí voy a iluminar a estos y a estos no. El sol lo único que sabe es dar luz. Y eso es lo único que da, igual que el amor infinito de la divinidad con mayúscula, es siempre dar, dar y dar y dar. Amor. La vidriera, sin embargo, el vidrio puede estar no lo suficientemente transparente y puede estar manchado de polvo porque no lo hemos limpiado en mucho tiempo. Entonces, la vida espiritual no es otra cosa más que limpiar nuestro vidrio, nuestro cristal, de tal manera que cuando pueda estar reluciente, podamos ser transparencia de aquella luz de amor que ha estado desde siempre manifestándose, incondicionalmente dándose, pero que nosotras y nosotros, por mil y un razones, hemos manchado o está manchado ese cristal que somos. Dice Teresa de Jesús que nos imaginemos que nuestra alma es como un castillo de diamante o muy claro cristal. Es como si la mente, dirán muchas tradiciones budistas, es precisamente eso, esa cristalidad en donde más bien como que la vamos recubriendo de capas y capas y capas, muchas veces de cosas positivas, muchas veces de mugre, pero el asunto es que si logramos transparentarla, pulirla, para que sea un diamante. Por eso Rinpoche, por ejemplo, es una de las
etapas o de las realizaciones espirituales que una persona puede tener, por ejemplo, en el budismo más de corte del Brahmayana, del budismo tibetano, que significa eso, diamante, ¿no? Como esta mente del diamante que uno ha alcanzado. Y bueno, pues estamos más o menos a tiempo, hemos abordado muchísimas cosas a partir, y fíjense, con esto también quizás el mensaje de fondo que estoy queriendo transmitir no es solamente el hecho de lo que aquí hemos dicho alrededor de la cuestión de la oración y la invitación a ser cada vez más disponibles, es decir, a tener cada vez más fe, porque cuando Jesús dice, tendrán fe cuando el Hijo del Hombre venga, yo lo interpreté no solamente como si cuando venga en su segunda venida, según para quienes se consideren en el camino cristiano esa interpretación. Yo aquí estoy interpretando de una manera quizás un poco más amplia, más allá de esta creencia en la segunda venida, la quiero interpretar como consejos mistagógicos, consejos que nos está dando las propias escrituras sagradas para la vida de oración y que desde ahí podemos entrar en diálogo interreligioso. El mensaje para mí es tener fe, que significa tener la apertura radical del corazón, la disponibilidad total para que no solamente sea mi esfuerzo, sino que también sea la apertura que yo tengo para ser encontrado. Decía San Anselmo que la cosa no está tanto en encontrar, sino en dejarnos ser encontrados y encontradas. He ahí, quizás, desde mi punto de vista, el resumen de la vida espiritual, que no tiene que ver tanto con encontrar, sino a dejarnos ser encontrados y encontradas. Y el segundo mensaje que quisiera aquí compartirles tiene que ver ya no con esto, sino con cómo llegamos a platicar sobre estos temas, que fue a partir de orar, meditar el Evangelio de hoy. Yo me levanto, leo el Evangelio del día y hago un trabajo interior y les comparto esta reflexión del día de hoy, pero la invitación es que vean qué cosas cuánto sale de leer un texto a manera orante. Los textos sagrados están vivos, nos dicen muchísimas cosas. Entonces, ya sea si una persona quiere adentrarse al mundo bíblico, por ejemplo, o es la Torá, o es el Corán, o es el Bhagavad Gita, los Vedas, los Upanishads, cualquier otro texto que ustedes consideren, el Pisti Sofía, puede ser también el curso de milagros, vaya, lo que ustedes consideren que es su catapulta para que les hace sentirse más cerca de ese no sé qué que queda balbuciendo, puedan adentrarse más allá de las palabras aparentes e irse más allá de la interpretación literal y llegar a saborear toda una sabiduría de fondo que está en los símbolos y que ustedes pueden buscar su propia interpretación. Obviamente, lo mejor es pues también compartirla con otros y otras para que esto sea como una construcción de conocimiento espiritual colectivo entre muchas personas. Aquí yo pongo mi granito de arena, les preguntaría, ustedes cuando escuchan evangelio que les leí o cualquier otra cosa, ¿cuáles han sido sus experiencias abordando distintos tipos de textos sagrados? ¿Cómo lo viven ustedes? Me encantaría conocer sus opiniones, sus experiencias, por lo cual les pido que pues nos dejen los comentarios aquí en la página Amanecer de Facebook. Estas transmisiones en vivo las descargo y después las subo a la página de YouTube. Les invito que también se suscriban a la página de YouTube, que compartan los videos para hacer que esta comunidad sea más grande, que haya más opiniones, más diálogo, más conversación. Y bueno, ya sin nada, estamos a tiempo. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y que puedan ver pues todos estos materiales que con todo el gusto del mundo y con toda la consolación, con todo el amor, los estamos también compartiendo para que todos los seres, todas las entidades, pues alcancen la felicidad, se liberen del sufrimiento, puedan vivir en un gozo profundo y que pues alcancemos esta liberación de la ignorancia, del apego, de la aversión y podamos conocernos cada vez más
sabiendo que cuando nos conectamos con este ámbito transformamos nuestras vidas, no a nivel individual, sino que precisamente esta ilusión del individuo comience a desvanecerse para realmente volver a los ámbitos comunitarios. Y para mí, esta es un modo muy eficaz donde encuentro resistencia ante estos mecanismos de opresión y dominio, de muerte contra la vida, contra los pueblos, el capitalismo, el patriarcado, de los cuales también, como lo hacíamos desde un principio, nos solidarizamos en estos videos, en esta página, con los hermanos y las hermanas de Chile, Ecuador, Haití y todos estos países y pueblos que están en lucha activa. Muchas gracias y bendiciones. Nos estamos viendo.